lugar del mundo en que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba con este servidor Carlos Martínez y hoy le voy a llevar un programa extremadamente especial. ¿Por qué digo extremadamente especial? Porque vamos a tratar de analizar el circo que montó la dictadura de Cuba con su títere mayor, el designado a dedo Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. Voy a tratar de analizar, no todo el discurso, por favor, se lo pido que no esperen eso, porque no tengo el estómago para poder analizar todo este discurso, porque este circo que ha montado la tiranía cubana hoy, que a pesar de todo, me parece, en mi humilde opinión, que fue de forma diferida y que no fue un discurso en vivo como quisieron hacer ver. Pero quiero tener a Agustín López hoy conmigo, que es un patriota, que es un opositor a la tiranía cubana, que es un conocedor de lo que es este proceso de liberación de presos políticos que ahora supuestamente ha sido el Vaticano, no es la presión de la administración de Donald Trump, no es la presión de Marco Rubio, no, es el Vaticano que vuelve a hacer de las suyas, con todo respeto, con respecto al proceso de liberación de presos políticos en Cuba. Ya sabemos que esto es historia. Ahora ellos dicen que van a liberar 51 presos, pero no han dicho que son presos políticos, o al menos yo no lo he escuchado. Y tampoco han dicho que van a liberar la totalidad de los presos políticos, que son más de 1.200 que hay. Eso es nada más hablando de los últimos acontecimientos de presos políticos, porque si hablamos de los presos políticos históricos, son demasiados. Estamos hablando de presos políticos que ni siquiera se menciona su nombre. Eh, estoy teniendo muchas llamadas hoy. Tengo a Germán desde adentro de Cuba. Voy a tomar esa llamada porque Germán me va a dar la oportunidad. Germán, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Quédate ahí que estamos hablando del circo que montó la tiranía cubana hoy con respecto a este discurso que yo no sé si lo pudiste oír, porque además de hacer un discurso que para mí fue diferido, no fue en vivo, y además de eso, la mitad o más de la mitad de Cuba no tenía conexión, no tenía luz eléctrica, es decir, que más de la mitad de Cuba no pudo escuchar el discurso que El dio. 61% de Cuba no tenía electricidad hoy por la mañana. O sea, el 61% de Cuba sin electricidad hoy por la mañana. Es decir, Entre que ellos hoy, que estoy a 2,5 kilómetros de mi casa, tuve que salir a caminar a buscar un lugar donde había conexión. perfecto. Es decir, que el 61% de tu pueblo, Díaz-Canel, no pudo escuchar ese maravilloso discurso que tú diste hoy, donde estás hablando de los logros y de los retos que tiene la revolución cubana eh, con respecto a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero te hago una pregunta a ti, Germán. ¿Pudiste tú escuchar el discurso? No, lo vi en la reproducción del canal Caribe en YouTube. Correcto, es decir, que ahora que quiera ver el discurso, señores, los invito a ver el programa Noticias de Cuba, este programa que hacemos en Radio Mundo Miami y unonext.com para toda la comunidad cubana dentro y fuera de la isla. Hoy vamos a tener con nosotros aquí, Germán, Agustín, a nuestro amigo común. Lo vamos a tener también analizando la cuestión de la negociación de los presos políticos, porque al parecer ahora la forma en que van a hacer la apertura esta de escarcelar, no liberar, escarcelar a los presos políticos en Cuba, es una cosa que le están adjudicando al Vaticano, no es a la presión de Marco Rubio y la administración. Ellos dicen que es un gesto de buena voluntad de la tiranía cubana de soltar estos Sí, presos. pero fíjate, Ajá, háblame. fíjate, que es escarcelar. Además, un grupo muy reducido de Te estoy oyendo 1.200 muy y mal, te tantos estoy que hay oyendo, hoy, te estoy, 51. ok, sepárate el teléfono de la Además, boca. no todos esos son opositores. Mezclan a gente y sobre todo a gente, la aprovechan para liberarlo. A gente que están infiltrados y
comunes. Le explico a nuestro público que si oyen alguna distorsión es que la señal dentro de Cuba está muy mal. Este querido amigo, querido hermano, tuvo que salir de su casa y caminar kilómetros buscando un poco de conexión. Le pido perdón por esa falla. Pero bueno, seguimos. Entonces, es decir, que tú lo que me estás diciendo es que esto están aprovechando para soltar algunos ciertos agentes que ellos tienen dentro de las cárceles y otros presos comunes. O sea, que no se ha hablado de liberar presos políticos. O sea, que el Vaticano, que parece que no tiene mucho que hacer, se está metiendo en estas nimiedades de una tiranía de 67 años que va a liberar de 1.200 presos políticos que tienen, va a liberar 51 presos que no sabemos todavía si son políticos o no. Es decir, que ellos se están ocupando de esto. Esto es un gesto grandísimo que está haciendo el Vaticano. ¿Tú no crees? Siempre habrá algún político, seguro, y siempre habrá algún significativo. Pero, ¿y el resto? Exactamente. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Tenemos el discurso de Díaz-Canel. Vamos a ir analizando este circo que montó Díaz-Canel hoy en la mañana para menos del 50% de la población cubana, porque según me informa mi querido amigo Germán, que está dentro de Cuba, Germán está ahora mismo dentro de Cuba, según me informa, no el 61% de la población cubana estaba sin corriente. O sea, se quedaron sin ver el 61% de la población cubana. Vamos adelante con el discurso, un fragmento del discurso. No todo, por favor. En correspondencia con la política consistente que ha defendido la Revolución Cubana en su historia y dirigidos por el general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y por mí y colegiado con las máximas estructuras del partido, del Estado y el gobierno, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Ok, dice el dictador de turno en Cuba que está acertando finalmente que hay negociaciones entre la cúpula de la dictadura cubana, incluyéndolo a él, que yo dudo mucho que en esas negociaciones lo estén incluyendo a él, pero él dice que están incluido él, están negociando con Raúl y con algunos funcionarios más de la dictadura cubana. Es decir, que ya aceptó que hay negociaciones, pero fíjate que dice que es para resolver diferencias bilaterales. Pero ese no es el mensaje que está dando Donald Trump y Marco Rubio al mundo. ¿O qué tú crees de eso, Germán? Bueno, en primer lugar, él admitió tácitamente que las negociaciones las está llevando a cabo dirigidas por Raúl Castro, el líder de la revolución. Quiere decir que son gente del entorno de Raúl Castro. Pero son gente del entorno de Castro. Te estoy perdiendo, tienes que hablar, Germán, tienes que separarte un poquito. Miembros del buró político. Ahora sí. Y algunos miembros del Consejo de Ministros, algunos, no todos, se enteraron ayer por la información que se les dio. Quiere decir que posiblemente él no se enteró ayer, se enteró antier. Correcto. Cuando le dijeron que reuniera a esa gente para decirle eso. Es decir, ¿cómo la secuencia? El entorno de Raúl Castro, llámese el tuerto, llámese el cangrejo, llámese quien sea, es el que está negociando. Le informan a él antier y ayer al resto de los miembros del buró político, del secretariado y del Consejo de Ministros. Ahora, la pregunta es, en esa negociación
Ya sabemos en la de negociación de Venezuela no participó Maduro porque nadie participa para ser la víctima. Ahora, en esta, Raúl Castro y su entorno no están negociando para ser la víctima. Porque eso no lo negocia nadie. Y la víctima será Díaz-Canel o serán algunos más. Bueno, serán varios. Bueno. En el caso de Cuba yo me inclino por pensar que no es solo Díaz-Canel, que van a irse el Díaz-Canel, Morales Ojeda y 2 o 3 más. Exactamente. Yo espero que me incluyan a Marrero en esa lista también y a Murillo, que me lo incluyan en esa lista y algunos más, porque el problema es que la dictadura de Cuba durante 67 Marrero, años... Amigo, disculpa, Marrero no me acuerda que Marrero es guardia. Marrero es coronel de la FARC. Oh, ya. O sea que no va a estar incluido en esa lista según tu apreciación. No, ahí puede estar Morales Ojeda, va a estar el Díaz-Canel, seguro. La Chapman puede ser, o puede ser que la Chapman sea la escogida para estar al frente. Ok. Ahora, déjame, vamos a seguir con otro pedacito del discurso del circo que montó Díaz-Canel hoy. Adelante. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Párame eso ahí. Mira lo que dice Díaz-Canel ahora. Y mira esto, Germán, por favor. Dice que están buscando cómo resolver los problemas de ambos pueblos. O sea, que Canel ahora va a resolver el problema del pueblo de los Estados Unidos. Un tipo que representa una dictadura de 67 años que ha tenido su pueblo sumido en una miseria absoluta, en una represión absoluta, y entonces ahora está interesado en unas conversaciones bilaterales con Estados Unidos para resolverle el problema a ambos pueblos. Esto no es lo que está diciendo Donald Trump y Marco Rubio. A mí me parece que Díaz-Canel está muy mal informado. Para mí es como tú dices, que a él le están informando lo que ellos quieren que él sepa y no le están diciendo la realidad de cuáles son las conversaciones, donde posiblemente él sea el cordero sacrificado. ¿Tú no crees? A eso me refería. Además, no sé si lo estás viendo o si lo viste la imagen. Está demacrado, tartamudeante y muy incoherente. Exactamente. Él tiene una situación de presión en estos días encima porque él tiene dos pistolas puestas en su cabeza. Una, la de la tiranía, y otra, la de la administración de Donald Trump, metafóricamente estoy hablando, ¿no? Por supuesto, donde él tiene una presión inmensamente grande porque la tiranía lo está usando, porque él pensó cuando él llegara a esa presidencia de Cuba, supuesta presidencia de Cuba, él iba a ser el tipo que iba a llevar las riendas de un país. Pero lo que él no se acordó es que hay una familia Castro detrás, que ese apellido, mientras que los Estados Unidos quieran, van a ser los que lleven la rienda de ese país. Y ahora esa familia lo está usando a él para este particular de las negociaciones que se están llevando a cabo. Pero continuamos con el discurso. Adelante. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina. Ok, dice Díaz-Canel, Germán,
que hay que asegurar la seguridad y la paz de ambas naciones. ¿Está buena el agua? Germán, escúchame, por favor. Dice Díaz-Canel que hay que asegurar la seguridad y la paz de ambas naciones. O sea, que él está amenazando a los Estados Unidos con que si estas negociaciones, no sé, esta es mi interpretación, no sé la tuya, que si no se lleva a cabo estas negociaciones y no se llega a un acuerdo, la paz de los Estados Unidos y la seguridad de los Estados Unidos está insegura. Es lo que está tratando de decir él, ¿no? Seguro que sí, y además, en respecto a eso, estamos claros, yo soy, ¿cómo se llama? No un gran conocedor, no quiero ser falto de modestia, pero yo conozco perfectamente el poderío de Estados Unidos, el país más poderoso de la historia. Pero las Torres Gemelas se las reventaron allí, y esta gente tiene conexiones con todos los movimientos terroristas del mundo. Y cuando está Raúl Castro hablando, antes hubo conversaciones con los rusos, con los chinos, con los iraníes, con los movimientos terroristas de América. Es decir, que no te creas que Raúl Castro no está respaldado, entre comillas. No le pueden salvar el gobierno, pero él sí tiene relaciones con toda esa gente que pueden ser buenas para informarle al gobierno de Estados Unidos de cualquier acción, porque él la puede saber, como estoy seguro que sabían del asesinato de Kennedy. Estoy completamente seguro que lo sabían. No, quizás no fueran los que lo ejecutaron, pero sabían que iba a ocurrir. Entonces tú y yo... Y hay mucha información que ellos manejan de todos los movimientos terroristas del mundo, enemigos de Estados Unidos. O sea, que tú y yo estamos entonces en la misma página, donde yo creo que todo lo que se maneje en contra de Estados Unidos, el 95%, para no ser absoluto, ellos tienen conocimiento y además tienen participación. Sí, participan, dan opinión, comparten información, opinan. Es decir que ellos están involucrados en cualquier tipo de cosa, y por eso es esta amenaza que le acaba de hacer Díaz-Canel a los Estados Unidos, donde dice que estas conversaciones van a servir para mantener la paz y la seguridad de ambos países. Seguimos adelante con el discurso. ¿Asesinaron a Kennedy? Sí. Ajá. Kennedy había mandado un periodista francés, Daniel, de apellido, y los primos de la mujer de ella, Jacqueline, la mujer de Kennedy. Y Fidel Castro lo tuvo en La Habana Libre como 15 o 20 días ahí en La Habana Libre esperando para darle una entrevista, hasta que asesinaron a Kennedy. Entonces el tipo se fue porque ya no cumplía ningún papel aquí. Así que ellos sí sabían lo del asesinato de Kennedy. Bueno, voy a seguir con el discurso y ya ahora haces tu intervención. Dame un segundo, déjame seguir con el discurso. Disculpen ustedes todas las incoherencias, señores, que estamos en vivo. Desde Cuba, Germán González, desde Cuba, dando su opinión sobre el circo que montó la tiranía cubana hoy, que parece que a todas luces deja entrever que fue algo diferido y muy bien preparado, a pesar del nerviosismo y la incoherencia, como dijo anteriormente nuestro hermano Germán, del títere Díaz-Canel. Esto se está transmitiendo por Noticias de Cuba, por unonext.com y radiomundomiami.com y todas las plataformas digitales. Adelante con el discurso. Y el Caribe. Hay que recordar que no ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución Cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación. Ok, vuelve Díaz-Canel a equivocarse. Dice que estas conversaciones van a servir para buscar espacios de entendimiento y alejarnos de la confrontación. ¿Ves que Díaz-Canel, Germán, no está informado? Parece que Díaz-Canel no entiende de que le dijeron que su tiempo se acabó, que el tiempo de la dictadura se acabó,
no entiende, parece que él no escucha, no lo dejan escuchar los discursos y las intervenciones de altos funcionarios del gobierno americano y de Marco Rubio y de Donald Trump. Él no escucha eso. Él todavía está creyendo que esto es una negociación de entendimiento de ambas partes para no crear espacios de especulación ni crear espacios de confrontación. Él no está bien informado, ¿tú no crees? Bueno, ellos, lo que pasa es que, como dice el cuento, una cosa quiere el borracho y otra el bodeguero. Ellos están buscando una salida estilo Venezuela. Sacrificar a alguien. En el caso de Venezuela fue Maduro. En el caso de Cuba veremos a ver quién es. No sabemos todavía. Lo que sí está claro que no va a ser Raúl, porque él es el que está llevando a cabo las negociaciones. Y es lo que ellos están buscando, una salida tipo Venezuela. Como la novela El Gato Pardo de Lampedusa, cambiar algo para que todo sea igual. Ok, esto es es lo que quieren ellos. Esto es en cuanto a las negociaciones. Vamos a hablar ahora de la liberación de 51 presos. Vamos a ver si vamos a encontrar el pedacito ese del discurso ese para hablar de la liberación de los 51 presos, porque tengo... por favor, ponme esa parte. Espérate un momentico, Germán. Adelante. Damos lectura al siguiente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión. Desde el año 2010, el gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras en los últimos 3 años, como parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto en nuestra legislación, otras 10.000 personas sancionadas a privación de libertad fueron excarceladas por diferentes beneficios. Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la revolución, que esta vez coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. La Habana, 12 de marzo de 2026. O sea, escucha voy a quedarme con la última parte. Fíjate que ahora este gobierno que ha sido ateo por naturaleza desde que triunfó, ahora está hablando de la buena voluntad del gobierno de La Habana en conmemoración de las fechas religiosas de la Semana Santa. O sea que ya se están convirtiendo ellos en partidarios y pues, ahorita son feligreses también. Ahorita son feligreses, o sea, pero fíjate que te habla de 10.000 liberados, de 9.000 liberados. Entonces, cuando yo me refiero a que la población cubana es una población encarcelada, es una población que la mayoría de los cubanos han pasado por una razón u otra por las prisiones de Cuba, y cuando yo digo que la mayoría de la población cubana ha sido presos políticos, porque cuando tú en Cuba, el gobierno, la dictadura, la tiranía, llámale como tú quieras, te obliga a robar porque no tienes la mínima, no tienes ni siquiera un mínimo para alimentarte, entonces tú te conviertes en un preso común, según ellos, pero realmente eres un preso político porque estás llevado a la prisión por causas políticas. Entonces, pero además habla de 51 presos, pero no te dice en ningún momento que son presos políticos. Dice que son presos que han cumplido una gran parte de su condena, que han tenido una buena conducta, y ahí entran los que tú acabas de mencionar ahorita, que es lo que a ellos les conviene que saca. O sea, que este gesto del Vaticano se lo pudiera haber echado en un bolsillo y se pudiera haber quedado. No hubiese perdido este Papa, cual no tengo mucha información de él, es un papa americano, por supuesto,
Pero este Papa no tenía que haber perdido ese tiempo de sentarse a conversar con esta tiranía para soltar 51 presos, que ahora no se sabe quiénes son los que van a salir para la calle, mientras que hay más de 1.200 presos que cayeron el 11 de julio, mientras que hay un Armando Sosa Fortuny, mientras que hay presos de 40 años dentro de las prisiones de Cuba, que son presos políticos, mientras están los patriotas estos que fueron en la lancha ahora, que debían de darle el indulto también, porque ellos ellos fueron esperados, masacrados por la dictadura y además involucrados en una misión donde la dictadura tenía un 100% de participación. ¿Qué te parece? Bueno, imagínate, empieza porque saca 51, ¿qué por ciento de Minusio? Sepárate un poquito el teléfono, que no te escucho. No es despreciable. Segundo, todos los 51 no son presos políticos. Ahí, como yo te decía, ahí aprovechan ellos para sacar a algún agente que tenían ahí adentro y necesitan sacarlo ya, o para presos comunes que lo van a soltar. Entonces, realmente en Cuba hay una estadística de 80.000 personas condenadas desde 1959 a la fecha, 80.000 personas, de los cuales hubo en un momento determinado, que fue en los alrededores del año 70, 71, 72, hubo 28.000 a la vez, en simultáneo. Quiere decir que los 9.000 esos que está soltando, que ha soltado desde históricamente, no son nada con relación a los míos. Y aquí hay un dicho: estoy preso en la isla grande, pero me mandaron para la cárcel pequeña. Sí, señor, así mismo es. Así mismo es, ese es el dicho de Cuba: el preso en la cárcel grande y preso en la cárcel pequeña, porque tanta represión hay dentro de la cárcel pequeña como en la cárcel grande. ¿No tenemos a Agustín todavía? No, come lo que te dan, viste lo que te dan, trabajas en lo que te permiten, vas a donde te dejan ir. Es la cárcel grande, es una cárcel grande. Exactamente, ellos son los dueños de la vida y de la muerte del pueblo cubano. Ellos realmente no hay otra manera de describir esta situación. Germán, te agradezco infinitamente tu participación. Voy a seguir con el programa, voy a tratar de contactar a nuestro amigo Agustín López para que esté conmigo en el programa para hablar de este proceso de liberación de los presos políticos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga mucho. Un abrazo, dame el saludo a Augusto. Antier hablé con él. Dale, perfecto, te agradezco mucho, muchísimas gracias. Ese es una de mis personas más queridas. Eso es un hombre que vale muchísimo para el pueblo de Cuba, para la libertad de Cuba. Agustín López, que va a estar próximamente, si no lo tengo por StreamYard, lo voy a tener por teléfono, pero ya lo voy a tener. Además de política, independientemente de sus valores políticos, es una persona extraordinariamente buena, extraordinariamente buen amigo. Bueno, es un líder indiscutible para el pueblo cubano, créeme que sí. Que Dios te bendiga mucho, Germán, muchas gracias. Bueno, sigo con el programa. Voy a tener a Agustín López ahora mismo dentro del programa conmigo. Ya tenemos el stream ya con Agustín. Voy a llamarlo por teléfono y voy a tenerlo aquí conmigo. Seguimos con el programa Noticias de Cuba, Radio Mundo Miami y unonext.com. Señores, estoy analizando o tratando de analizar el cantinfleo de Díaz-Canel hoy, porque Cantinflas se queda chiquito al lado de él, porque no tenía una incoherencia, tenía un nerviosismo, como dijo ahorita mi gran amigo Germán, tenía un demacramiento, porque es una persona que realmente está bajo una presión enorme. Al parecer lo están engañando porque él no le están diciendo toda la verdad o no lo están dejando escuchar el mensaje de la administración de Donald Trump, de la administración que conduce Donald Trump con Marco Rubio, donde le están diciendo: señores, se acabó el tiempo de la dictadura, ustedes tienen que irse, ustedes tienen que dejar que el pueblo sea libre, el pueblo de Cuba ya no va a sufrir más. Lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho Donald Trump, lo ha dicho Pete Hegseth, lo ha dicho todo el mundo, pero parece que a los oídos de Díaz-Canel no ha llegado esta información. Parece que él tiene o los oídos tapados o no lo dejan ver la televisión internacional. Pero vamos a poner otro pedacito de
el discurso de su títere designado Díaz-Canel. Adelante. Debía contestarle a Bruno. Es una práctica soberana, nadie nos las impone, la decidimos nosotros soberanamente, no es única, la hemos hecho en otros momentos. Incluso en la nota se dan datos de momentos en que hemos acudido a esa... Tengo a Agustín conmigo. Ok, te tengo ya en el programa, Agustín. Dame un segundito que estoy escuchando una parte del discurso del 5 que montó Díaz-Canel. Este programa es bueno porque este programa es dinámico. Me entra una llamada, recibo otra llamada, me hablan de otra cosa, pero ahí vamos. Agustín, dame un segundito nada más, termino de escuchar lo que está hablando Díaz-Canel de la soberanía, de que nadie le impone nada, y ahora vamos a la parte del proceso de liberación de presos políticos, ¿te parece? Ok. Lo que es una lástima que no esté en cámara. No te preocupes, tranquilo, que el pueblo de Cuba te conoce. Sabemos que siempre tú das la cara, tú das el rostro. Tú eres una persona extremadamente importante para el pueblo de Cuba y para la libertad del pueblo de Cuba. Tú eres un líder indiscutible. Yo sé que tú eres una persona modesta y que tú eres una persona humilde, pero eres un líder indiscutible y tienes una gran información de los presos políticos, y gracias por toda tu colaboración con este programa Noticias de Cuba. Seguimos con el discurso. Adelante. Te voy a comentar a esa práctica. Estamos en vivo. Es soberana, la hacemos en este momento por las explicaciones que se dan en la nota, y sencillamente responde a nuestra vocación humanista y a la manera en que la revolución trata con justicia. Caso, fíjense, está reconociendo que son personas que han mantenido una buena conducta, y nosotros reconocemos en nuestras normas legales los beneficios. Ok, dice Díaz-Canel, Agustín, que ellos están apegándose a la forma humanista de la revolución cubana, y por eso es que están dándole la libertad a estos 51 presos, que siempre lo han hecho en otras ocasiones, porque esa es la naturaleza del gobierno de Cuba, y que como que se han portado bien, él le está dando la liberación. ¿Qué opinión te merece eso a ti? Adelante. Bueno, antes que todo, saludar a todos los oyentes y que de verdad que siento mucho. Lo primero, no estar dentro de Cuba para dar contesta desde dentro de Cuba, que es lo que me place a todas estas a todos estos discursos bastante vanidosos. Y lo otro, que también siento aquí no estar en cámara. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos mediante el audio. Adelante. Garantizo, pruebo, o sea, tengo argumentos suficientes para decir con toda veracidad que todas estas medidas están basadas exclusivamente con el objetivo de mantenerse en el poder y continuar disfrutando de las mieles del poder. No con la voluntad de hacer progresar la nación, de cultivar la libertad como base del progreso y el desarrollo de cualquier nación. Humanistas que, ¿cómo toman ellos la palabra humanista? Imponer un régimen, una dictadura durante 67 años, eso es humanismo. Humanismo es que ahora liberan 51 presos supuestamente que están en la cárcel política o por política. Bueno, supuestamente lo van a liberar. Todavía yo no he recibido el mensaje de ninguno de los que haya liberado. Pero permanece ese delito político de por exigir tu derecho, intentar ejercer tus derechos, ir a prisión. Algo que no puede estar contemplado como delito. Siguen el Código Penal, siguen encarcelando. Ahora mismo hay, en estos últimos días han encarcelado algunos más, o los han arrestado con vistas a hacerle un proceso de encarcelamiento precisamente por ejercer sus derechos. Sí. Y también tenemos... Ajá.
Sí, porque Algo muy ellos, importante. fíjate, primero no es liberación, ellos no están liberando a nadie, están escarcelando. Ahora vamos a ver Exactamente, cuál es exactamente. el proceso de escarcelación y cuáles son las medidas que le imponen a estos presos que van a soltar, pero además ellos todavía no han dicho si son comunes o si son políticos. Ellos dicen a alguien que se portó bien. Y Pero, además, garantizo, puedo asegurar, sin tener la documentación en la mano, de que todos esos presos ya han extinguido más de la mitad de su encarcelación por un supuesto delito, no un delito probado, ni tampoco probado a nivel de leyes del Código Penal de Cuba. Yo estoy seguro que ya han extinguido la mayor parte de su condena y han aceptado el proceso penal que se le han hecho. bueno, Eso es, fíjate, no tengo documentos que me aseguren eso, pero yo me atrevo a asegurarlo a un 90% que está sucediendo eso. pero Agustín, nosotros tenemos... El culpable, vamos a decir así, el culpable de esta encarcelación, aunque se dice que es el Vaticano, que de hecho el Vaticano, o sea, ha intervenido en varias ocasiones frustrando la libertad de Cuba, cuando los 75 lo hizo, para supuestamente extraer los presos los presos 75 de Cuba. Ponerle como condición que debían salir del país para la encarcelación. Hay algunos que no aprobaron eso y se quedaron dentro del país, pero bien con medidas restrictivas. O sea, una liberación extrapenal. Extrapenal quiere decir que continúas preso, porque en cuanto ellos estimen conveniente tienes que asistir o sea, permitir que te vayan a buscar y que te encarcelen de nuevo. Bueno, o sea, es una liberación extrapenal. yo te quiero hacer una pregunta. Siempre han utilizado. Se sigue utilizando el preso político como intercambio para adquirir prioridades. Eso siempre ha sucedido, pero continúa sucediendo. ¿Cuál es el humanismo que hay ahí? ¿Dónde está el humanismo? En seguir utilizando a los seres humanos pacíficos o cubanos pacíficos en intercambios para obtener prebendas, para mantenerse en el poder o mantener en el poder el Estado dictatorial. Ahora, te quiero hacer una pregunta con todo respeto al Vaticano, con todo respeto a los católicos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti no te parece que el Vaticano siempre es muy oportuno para seguir que la dictadura siga en el poder en Cuba? Todo el tiempo, desde la visita de los papas, justificando el sistema dictatorial. En apariencias no lo hacen, pero en la práctica sí lo hacen. Todo esto es en contubernio con la Iglesia Católica, en contubernio. Esto es destacando la actitud de algunos curas, párrocos católicos dentro de Cuba, que sí están actuando muy valiente con la justicia que refiere el cristianismo. Ahí tenemos a Alberto, ahí tenemos al padre Conrado y otros más que han estado apegados a la justicia divina, más que y que por demás han sido reprimidos como si no fueran párrocos. Vamos a estar claros de eso también. Pero fíjate, vamos a hacer una cita aquí para el que tenga mala memoria, para el que no se acuerde, o para los cómplices que quieren obviar esto. ¿Tú te recuerdas cuando el finado Papa Francisco fue a Cuba y habló en Cuba de todas las cosas buenas? De todas las cosas buenas, y dio un mensaje de unidad y de hermandad, y después vino aquí a las fronteras de los Estados Unidos con México a hablar de hambre, de miseria y de necesidades en los Estados Unidos? Exactamente, claro que lo recuerdo. Muy molesto que me puse por eso. Es una actitud poco cristiana. Pero si vamos a los conceptos bíblicos,
Ajá. lo puedo decir con toda veracidad y argumentación por la Biblia. Es una actitud poco cristiana. Ok. Pero yo invito además a todos nuestros oyentes, televidentes, la gente que nos está mirando, que vayan a las imágenes donde el Papa Francisco recibía a todos los dictadores de izquierda en el Vaticano, o a su vez cuando visitaba los países de ellos, cuál era su cara y cuál era su rostro cuando tuvo que recibir algún presidente norteamericano, excepto a Obama, pero cuando tuvo que recibir a otro presidente, cuando recibió a Trump. Mírenle la cara, la diferencia de la cara de ese hombre. Es decir, ahorita hablábamos de la Iglesia Católica. Yo creo que no es la Iglesia Católica. Yo creo que son los máximos representantes de la Iglesia Católica que siempre han estado inclinados hacia la izquierda y defensores de la tiranía y de la dictadura cubana. ¿Te acuerdas cuando el Papa, el, el Papa, el polaco, estuvo en Cuba, que fue utilizado realmente para condenar el embargo hacia Cuba? El Papa allí no, aparte de que nos dio un poco de libertad para ir a la plaza, y gracias a Dios yo estuve en esa manifestación en la plaza, donde por primera vez se escucharon los gritos de libertad en la plaza cívica de Cuba. No sé si tú estabas allí, pero yo estaba, donde le gritamos libertad, libertad muchas veces. Yo estaba tratando de llegar, porque en las dos visitas, en las dos últimas visitas de los papas, bueno, en la última no, en la primera fui arrestado bajo un operativo que parecía que iban a arrestar a un mafioso. Bueno. Y pasé toda la estancia, la estancia del Papa en Cuba en un calabozo. Y en la segunda, ajá, cuando fui arrestado, cuando el activista Saqueo llegó hasta el Papa Móvil, ajá, bueno, yo estaba llegando con mi hermana, iba por la calle 20 de Mayo, por la avenida 20 de Mayo, y ahí fui arrestado violentamente. Yo, mi hermana y mi sobrino fuimos arrestados violentamente y llevados a un calabozo. Tú sabes que esto, mira, escucha, ajá, mientras que es increíble, son cosas que no sincronizan. Mientras estaba la visita del Papa, cientos de cubanos, o vamos a decir decenas de cubanos, que creo que son cientos, eran arrestados y permanecían en calabozo por ningún delito. Cuando la visita de Obama a Cuba, se produjo la represión, una de las represiones más grandes en el Parque Gandhi contra las damas de blanco y los que asistíamos allí. O sea, no entiendo cómo funciona esto, de verdad que no entiendo. Ok. No entiendo cómo Mira, vamos a terminar este segmento porque tenemos ahora el segmento de las donaciones, donde el dictador de turno de Cuba se refiere a las donaciones, y quiero desmontar contigo este descaro y esta mentira de la dictadura cubana. Pero déjame citar un hecho que sucedió cuando la visita del Papa Francisco. Uno de los hechos más pérfidos y viles que yo vi fue cuando Saqueo Báez sacó su bandera y salió corriendo hasta el lado del Papa Móvil, y el Papa literalmente viró su cara. Él no hizo alusión de ningún tipo a ese acto de represión y de ignominia de la dictadura cubana. ¿Tú te recuerdas eso, verdad? Desde luego que me recuerdo. Bueno, vamos a pasar, porque si analizamos el discurso del circo montado de Díaz-Canel hoy en Cuba, que vuelvo a repetirte, yo creo que fue diferido, no fue en vivo y en directo, porque esto está un poco raro, pero después investigaremos más sobre eso. Vamos ahora a desmontarle la mentira sobre las donaciones, donde él dice, pero escuchen lo de él, lo que él dice sobre las donaciones, y nosotros ya dimos aquí en el programa Noticias de Cuba, la entrevista que hizo el periodista mexicano, el reportaje que hizo América Azteca,
la televisión mexicana sobre la venta de las donaciones que habían llegado desde México. Pero vamos a ver lo que dice el sátrapa dictador de turno de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Adelante. Es que estamos recibiendo donaciones y sobre todo hay un país amigo, hermano, que se ha mostrado a una altura tremenda, que es México, encabezado por su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido una firmeza en la defensa de Cuba tremenda y que agradecemos y respetamos y cada vez admiramos más, y bueno, de otros países. Y también como un elemento de actualidad es que alrededor de eso se molestan fuerzas de derecha y comienza la intoxicación mediática alrededor del uso y el destino de las donaciones, sobre todo en medios de derecha, y tratan entonces de articular con un supuesto mal manejo por parte de Cuba, también de atacar a los gobiernos, a los países que nos ayudan de esta manera. Ok, mira este gran descaro de este tipo, porque no le puedo llamar ya ni títere, ni dictador, ni nada, de este tipo. Agustín, este hombre no tiene una gota de vergüenza en esa cara. ¿Tú te imaginas cuando nosotros vimos, el mundo ha visto, Díaz-Canel, que tú estás vendiendo en las MIPYMES los productos que llegaron de México? América Azteca hizo un reportaje que confirmó y comprobó que los productos que habían llegado de México tú lo estabas vendiendo a un precio exorbitante a la población cubana, que de hecho no gana dólares. Díaz-Canel, usted es el tipo más careguante que yo he visto arriba de la tierra. Adelante, Agustín, por favor. Tú estás, pero bueno, estamos culpando un poco a Díaz-Canel solo, ¿no? Todo lo que... No, esa es la dictadura. No. Yo estoy culpando a Díaz-Canel porque lo está diciendo. Esa es la dictadura. Vamos a estar claros. Todo lo que compone actualmente, lo mismo el Consejo de Estado, que el Consejo de Ministros, que la Asamblea Nacional, ninguno tiene vergüenza ni sensibilidad hacia lo que está sufriendo el pueblo y hacia lo que han hecho sufrir al pueblo de Cuba. Ninguno de ellos tiene sensibilidad, son indolentes ante ese sufrimiento. Sobre los productos que han llegado, primero, allá Díaz-Canel posiblemente tenga poco conocimiento, porque en Cuba hay una corrupción generalizada, además de los propósitos dictatoriales. Hay una corrupción generalizada. Los ministros, los de ahí para abajo, toda esos funcionarios están corruptos. Y por un lado tienen esa corrupción que también contribuye al desvío de recursos. Y la otra corrupción, la gubernamental, la más potente, que hace lo que le da la gana. Es imposible. Primero, voy a decir, la presidenta de México actualmente no hace ayuda al pueblo de Cuba, hace ayuda a la dictadura para que permanezca en el poder. Solucionarle o intentar solucionarle problemas que son creados por la dictadura para mantener la dictadura el poder. De humanitario eso no tiene nada. De político, de izquierdista, de políticos que apoyan dictaduras sí tiene mucho. Pero de humanitario, no. Okay. No hay sensibilidad humanitaria. No hay sensibilidad humanitaria ahí en ninguno de esos productos. Bueno, esos productos sí han llegado a la nación. Claro. ¿Qué sucede? Que una parte son desviados, ya te digo, por la corrupción y por objetivo gubernamental. Eso es por una parte. Por la otra parte, sí hacen llegar un mínimo de productos de eso a la población. Te lo digo que le hacen llegar porque yo he averiguado y dieron por cada, por lo menos en el barrio donde yo vivo, dieron por cada libreta. ¿Dieron o vendieron? Vamos a ese particular. ¿Dieron o vendieron? No, dieron. ¿Lo regalaron? ¿Lo regalaron? Fue gratuito. Sí, fue gratuito. Ajá. Un paquetico de frijoles negros que procedente de México.
Eso lo pude comprobar yo. Pero la otra parte es imposible que un país que es controlado todo por el poder piensen que todas las ayudas humanitarias van a ser fácilmente entregadas al pueblo. En esto no confío ni en la ayuda que se entregó a Cáritas, o sea, que fue repartida por parte de la Iglesia Católica. No confío en eso tampoco. No confío. Sé que algunas partes de esas, ya te digo, puede llegar por la corrupción generalizada que hay en Cuba y por los métodos que utiliza el poder para beneficiarse de todas esas ayudas. Bueno, ya dices tú que le llegó, pero yo tengo entendido, y el reportaje lo dice, que fue vendido, están vendiéndose todos esos productos en las MIPYMES. Si dieron algo, No, pero además le dieron un paquetico de frijoles. Ajá, ¿y con qué me como los frijoles? ¿Con qué cocino los frijoles? Bueno, está bien, sí, pero yo tengo confirmada esa noticia, esa información la tengo confirmada al 100%. Bueno, mira, se me acaba el tiempo. Un paquetico de frijoles. Oh, qué bueno. Desde luego, esto no es contradiciendo lo que hizo el canal Azteca. No, estamos claros. Mira. El canal Azteca vio imágenes ahí que sí, y yo estoy casi seguro que sí, que están puestas como venta por dólar y que están puestas también en las MIPYMES y en los vamos a decir, en los negocios que hay puesto en la calle. Okay. Esa venta. Se me acaba el tiempo. Un último mensaje para el pueblo de Cuba. Bueno, un último mensaje para el pueblo de Cuba, que por mucho que haga las presiones estas, que son los que han obligado a estas medidas y otras que tendrán que tomar, otras trampas que tendrán que hacer, ha sido la administración Trump. Pero sí le recomiendo y le digo al pueblo de Cuba, le aseguro al pueblo de Cuba, que si no se organiza dentro de la nación cubana, si no hay un enfrentamiento, si no se condiciona el poder dentro de la isla, el pueblo que reaccione no solo por Agustín, se me acaba el tiempo. Te invito a que si estás aquí en Miami el lunes, vengas conmigo aquí al estudio y estemos aquí los dos en el estudio para debatir, porque esto pica y se atiende. Que Dios los bendiga a todos. unonext.com, Radio Mundo Miami. Esto es Noticias de Cuba por este servidor Carlos Martínez. Y nos vemos el lunes de 12 a 1 del día, siempre si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos. Adelante.